Gloria al Señor, mis amados. Bienvenidos a todos a nuestra clase del día de hoy. Este día vamos a estar continuamos en el capítulo número 3 de nuestra confesión. Estamos en los numerales 4 y 5. Así que antes de comenzar nuestra clase en esta noche, vamos a orar al Señor para pedirle que Él pueda bendecir nuestro tiempo juntos. Oramos al Señor. Amantísimo Dios, Padre Celestial, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que nos das de poder venir delante de ti una vez más, Señor, en este día, para alabarte, para bendecirte, para glorificarte, Señor, y para poder aprender, Señor, de esta importante doctrina de nuestra iglesia y el estudio de nuestra confesión de fe. Te pedimos, Señor, que bendigas este tiempo, que bendigas a mis hermanos, que podamos, Señor, aprovecharlo al máximo, abriendo nuestros oídos, nuestra mente y nuestro corazón para recibir, Señor, la enseñanza de estas palabras que fueron tan importantes, aquellos que nos precedieron, Señor, para distinguir el camino de la sana doctrina del camino del error. Ayúdanos a ser diligentes en estudiar y en guardar estas cosas para que no seamos llevados, Señor, por todo viento de doctrina, sino que permanezcamos en tu camino, Señor, firmes y edificados en esta santísima fe que tú has dado a tus santos hombres. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Solo permítanme enviarle un mensaje aquí a los hermanos para recordarles que ya estamos conectados. ¿Ok? Bien. Continuamos estudiando el decreto de Dios, que es el capítulo 3 de la confesión. Ya hemos estudiado acerca de las escrituras y de la Trinidad. Ahora estamos con el decreto de Dios. Y en esta ocasión, pues tenemos aquí nuestro bosquejo de este capítulo. Ya hemos avanzado por los primeros 3 párrafos y ahora vamos al párrafo 4. Vamos a hablar de la particularidad inmutable de la elección de los predestinados. Así que dice este numeral 1, es el único numeral del párrafo 4, dice: estos ángeles y hombres, así predestinados y preordenados, están designados particular e inalterablemente, y su número es tan cierto y definido que no se puede aumentar y disminuir, ¿verdad? Los ángeles y los hombres que han sido predestinados y preordenados están designados de manera particular e inalterable. Particular quiere decir que específicamente, uno a uno, el Señor los ha escogido a cada uno de ellos. Inalterablemente es que no hay nada que pueda afectar la decisión y el decreto de Dios para escoger a estos ángeles y hombres que Él eligió desde antes de la fundación del mundo. Y su número ya está establecido también, no se puede aumentar ni disminuir. Los que el Señor escogió, esos son los que serán salvos. Miremos algunos versículos bíblicos que respaldan esta afirmación que hace la confesión acá. Dice Mateo 22:10, y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Si nosotros leemos este capítulo de Mateo 22, nos habla de la parábola del banquete de bodas, ¿verdad? Y cómo el banquete estaba preparado para ciertos invitados y los invitados se rehusaron a ir. Entonces el Señor mandó a que invitaran a otros de afuera, y fueron y encontraron hombres con estas características y no tuvieron ninguna acepción entre buenos y malos, y estos fueron invitados al banquete en lugar de aquellos que habían sido invitados desde un inicio, ¿verdad? Esto nos muestra la particularidad de la invitación del Señor
a participar de su banquete. Luego en Juan 13:18 dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido. Note bien estas palabras, porque está haciendo aquí una excepción y está diciendo que no es para todos, sino que es solamente para aquellos que ha elegido. Mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. ¿No le parece familiar esta palabra calcañar? ¿A dónde encontramos esta palabra también? Encontramos en Génesis 3:15 con la promesa del Señor a la mujer de que su simiente iba a herir a la serpiente en la cabeza y que la serpiente iba a herir a su simiente en el calcañar. Aquí particularmente este pasaje de Juan 13:18 está hablando de Judas, el hijo de maldición, aquel que ya había sido destinado para obrar o para entregar a Jesús y que en el mismo libro de Juan habla de que ya estaba destinado para maldición. Y entonces aquí está hablando particularmente de que no todos, aún dentro de los 12, no todos eran escogidos. Y él dice, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Entonces esto dijo de Judas, que ya había sido establecido como el que lo iba a entregar, como la simiente de Satanás. Luego vemos en 1 Corintios 7:17, pero cada uno, como el Señor le repartió, y como llamó a cada uno, así haga esto, así haga, esto ordeno en todas las iglesias. Entonces dice, a cada uno, como el Señor repartió y como Dios llamó a cada uno, no a todos, sino que a cada uno, así lo llamó, así haga. Y más adelante vemos en el verso 20, dice, cada uno en el estado que fue llamado, en él se quede. Se da cuenta que el llamamiento es particular para una sola persona. Entonces, es justo que nos preguntemos, ¿eligió Dios naciones o grupos? Esta pregunta en luz de que hay muchas personas que se preguntan si o que afirman y se les han sido enseñado toda su vida de que solamente por pertenecer, por ejemplo, a Israel, ya son salvos, porque son el pueblo escogido de Dios, o porque son de la iglesia, porque van a la iglesia, entonces ya son salvos, son del grupo escogido de Dios. Y es tremendo, porque aún las mega iglesias de la prosperidad enseñan eso, que solo porque es miembro de su iglesia, usted ya es salvo. Usted es de la novia, la amada de Cristo, que se va a ir en el rapto y no va a pasar por tribulación y va a estar por siempre con Cristo. Cuando nosotros vemos en la Escritura que hay una responsabilidad particular de cada persona y alguien no es salvo o no es llamado ni es elegido por pertenecer a un grupo en particular, sino que todas las veces que el Señor llamó a individuos, no llamó a naciones ni grupos. Tiene que ver Romanos 9 con la elección de una nación. En Romanos 9 nosotros vamos a encontrar la elección de Israel, pero dice Pablo que no es hijo de Abraham el que es según la simiente, sino que es hijo de Abraham, aquel que es según la promesa. Escogió Dios a la iglesia como un todo. Quiere decir entonces que porque nosotros somos miembros de Estandarte de Verdad o de alguna otra iglesia en particular, para las personas que están allá afuera, solo por ser parte de esa iglesia, ya son salvos. Decir que Dios elige colectivamente es en primer lugar ilógico y en segundo lugar antibíblico. Ilógico, ¿por qué razón? Porque todos se salvarían o todos se perderían en base a los esfuerzos colectivos. O sea, solo por lo único que yo tengo que hacer es pertenecer a esta iglesia y ya soy salvo.
Pero si esta iglesia es una sinagoga de Satanás, entonces todos nos vamos al infierno. O todos en el piso o todos en la cama, dice una frase popular, ¿verdad? Y esto no es así. La elección no es en base a colectivos, no es grupal, es siempre individual. Entonces es ilógico pensar que solo por pertenecer a un grupo en particular, uno ya es salvo. Y es antibíblico porque la evidencia bíblica nos muestra que la elección es particular. Cada vez que el Señor llamó a un individuo, lo llamó de manera personal. Si el llamamiento es individual, entonces también la elección es individual. Y esta es la particularidad inmutable de esta elección. La particularidad nos habla a nosotros de esa invitación personal, diferenciada, específica. Inmutable es que no cambia en sus efectos, ni es afectada por nadie, ni por nada, ni por ninguna circunstancia. Depende única y exclusivamente de la soberanía de Dios, de la gracia soberana de Dios. Entonces, así cerramos el párrafo 4, hablando de esa particularidad inmutable acerca del decreto de Dios. El siguiente párrafo, que es el párrafo número 5, nos habla a nosotros de esa base misericordiosa de la elección. Entonces, leemos el párrafo 5 del capítulo 3, que dice: a los humanos que están predestinados para vida, Dios, antes de la fundación del mundo, según su propósito eterno e inmutable, y el consejo secreto y el beneplácito de su voluntad, los ha escogido en Cristo para gloria eterna, meramente por su libre gracia y amor, sin que ninguna otra cosa en la criatura, como condición o causa, le moviere a ello. Aquí ya estamos hablando específicamente de la base de la predestinación. Y vemos que la base de la predestinación es esa misericordia que habita en el Señor para poder escoger aquellos que según su voluntad y su beneplácito, Él ha tenido a bien escoger desde antes de la fundación del mundo. Entonces aquí nos centramos en la particularidad de la elección que nos habla este numeral 1. Este numeral, como vamos a ver, está hablando específicamente de esto, de la elección particular. Dice, una vez más lo leemos: a los humanos que están predestinados para vida, Dios, antes de la fundación del mundo, según su propósito eterno e inmutable, y el consejo secreto y el beneplácito de su voluntad. Esas son dos cosas diferentes que nosotros debemos conocer y aprender a diferenciar. Y vamos a definirlas más adelante para que usted sepa cuáles son estas dos y que podamos definirlas, ¿verdad? Pero según el propósito eterno e inmutable del Señor y el consejo secreto y beneplácito de su voluntad, Él los ha escogido en Cristo para gloria eterna, meramente por su libre gracia y amor. Entonces, vamos a leer algunos versículos bíblicos que respaldan esta afirmación. En primer lugar, Romanos 8:30. Este capítulo de Romanos 8 es importante porque si alguien no cree en esto de la predestinación y alguien comienza a atacar y a decir esos calvinistas que se inventaron esta doctrina de la predestinación y en ningún lado Dios hace este tipo de acciones de elegir a unos y condenar a otros, tiene que ir y leer Romanos 8 porque Romanos 8 habla específicamente de la predestinación. Y nuevamente, nosotros no enseñamos esto porque seamos calvinistas. Nosotros enseñamos esto porque está en la Biblia. Y si está en la Biblia, tenemos que enseñarlo y tenemos que hablar de estas cosas. Y aunque no les guste a los enemigos de las doctrinas de la gracia, están ahí y tenemos que enseñarlas. Y vamos a seguir enseñando lo que la Biblia dice.
que Dios predestinó a algunos y a otros los dejó, los abandonó en sus pecados, porque a ellos les plació estar muertos en sus delitos y pecados. Entonces, Romanos 8:30 nos dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Hablamos de dos términos al principio, que eran predestinación y preordenamiento. Cuando hablamos de predestinación, vamos a ver que es una palabra diferente a preordenamiento. Y Romanos 8:30 nos hace esta división, esta separación de estas dos palabras, porque dice que a estos que predestinó, o sea, que preconoció desde antes de la fundación del mundo, a estos también llamó, pero no los llamó ahorita, sino que los llamó desde antes de la fundación del mundo. Entonces, es un preordenamiento. Dios los preconoció y los llamó antes de la creación del mundo. Entonces, esos dos términos los vamos a distinguir también. Efesios 1, del 4 al 6, nos dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces vemos nuevamente que hay un proceso de escogencia antes de la fundación del mundo. Hay un proceso de predestinación desde antes de la fundación del mundo. Y como establecimos en la clase anterior, predestinación es una cosa y preexistencia es otra totalmente equivocada. Nosotros no existimos en una eternidad pasada. Nosotros existimos al momento de ser fecundados en el vientre materno, no antes, ¿verdad? Eso es gnosticismo, es esoterismo y no podemos afirmar esas doctrinas porque son filosofía y sabiduría de hombre. Nosotros sabemos que el Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo, pero existimos a partir de nuestra creación en el vientre materno. Efesios 1:9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. Vamos a ver que ese misterio de su voluntad es diferente y el beneplácito que se había propuesto es también otro término diferente. Segunda Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, ¿hay gente que fue predestinada? Sí. Los santos del Señor fueron predestinados y fueron llamados desde antes de la fundación del mundo para ser salvos. ¿Y qué pasa con los que no son salvos? Son dejados en sus propios delitos y pecados para continuar con el destino de ira y de maldición que estaba preparado para todos los humanos sin excepción, pero que Dios tuvo gracia y salvó a algunos por el mero afecto de su voluntad. Entonces, hablemos de la base misericordiosa de su elección, que es el numeral 2, antes de que pasemos a definir todos estos términos que venimos hablando. Dice el numeral 2, sin que ninguna otra cosa en la criatura como condición o causa le moviera a ello. Nada afectó el decreto de Dios para predestinar a los elegidos para la salvación, sino que únicamente su misericordia. Ninguna característica en las personas motivó a Dios a tomar esa decisión. Ninguna condición o causa fuera de las criaturas movió a Dios a tomar la elección o a tomar la decisión de predestinar a los elegidos, sino que únicamente su misericordia.
Algunos versos bíblicos que respaldan esta afirmación son, por ejemplo, Romanos 9, del 11 al 16. Dice Romanos 9, del 11 al 16, pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Verso 12, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Sí, Dios desde aún antes que hubiera nacido, desde antes que hubiera hecho bien o mal, para para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el llamamiento. Él escogió a Jacob sobre Esaú, no por nada que él hizo, sino que porque tuvo misericordia, sino que porque se compadeció de Jacob, porque no depende del que quiere ni el que corre, sino que del que Dios tiene misericordia. Y en este caso, Dios tuvo misericordia de Jacob. ¿Cuándo? Desde antes que naciera, desde antes que pudiera hacer bien o mal, para que no fueran sus obras lo que determinara el propósito y el llamamiento que Dios hizo a su vida, sino que únicamente el mero afecto de su voluntad y su misericordia fueran la base de la elección de Jacob. Otro verso bíblico es Romanos 11, del 5 al 6. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces aprendemos varias cosas de todos estos versos que hemos leído en esta noche. La primera es que la base sobre la cual Dios predestina, que es la palabra griega proorizo, a los que serían salvos, es por su presciencia. Y esto lo vimos, acuérdense, en Romanos 8:30. A los que él conoció, esto es la presciencia, que es la palabra proginosco, es conocer desde antes. Dice, a los que él conoció, a estos llamó. Es decir, a estos predestinó, a estos preordenó o proorizo. Perdón, ahí no es predestina, sino que es preordena. Para la base sobre la cual Dios preordena o proorizo a los que serían salvos es su presciencia, proginosco. A los que conoció, eso es la presciencia, conocer antes de, a estos entonces preordenó o proorizo. Esas dos palabras tienen que ver con esa acción de conocer antes y llamar antes. La presciencia, proginosco, de Dios, presupone su decreto porque a los que preconoció, a estos también preordenó. ¿Verdad? Dios por medio de su decreto conoció a todas las personas que serían salvos, escogió a todas las personas que serían salvas. Entonces, sin el decreto de Dios, nada pudiera ser llevado a cabo. Entonces, esta presciencia, el conocer antes a los que Dios conoció, está inmediatamente afirmando que hubo un decreto de Dios por el cual Él conoció a estos que iba a llamar. No es algo que conoce de los elegidos de antemano, es a los elegidos mismos que conoce de antemano. O sea, no es algo bueno que ellos hicieron, no son sus obras, no son sus características especiales, y no es como hemos hablado en otras ocasiones que Dios vio a través de los
corredores del tiempo y vio quién era bueno y vio quién iba a escogerlo y quién iba a tomar decisión por él. No, nada de eso influye en la decisión de Dios para llamar a los elegidos, sino que Dios simplemente conoció a los elegidos y los amó y los separó, los predestinó para salvación. Ahora, cuando hablamos de conocer en la Biblia, conocer, la palabra conocer está relacionada con amar. Si vemos la vida de diferentes personajes en el Antiguo Testamento, cuando habla de que conoció a Adán a su mujer o conoció a Abraham a su mujer, está hablando acerca de amar. Está hablando acerca de amar. Entonces, la presencia es hacer un amor distintivo. Es el amor de Dios que nos separa y que nos llama para ser escogidos para la salvación. Se me trabó. ¿Ok? Dios no nos escoge por algo bueno en nosotros. ¿Sí? No hay nada que nosotros podamos hacer, no hay nada que especial en nosotros que diga a Dios, por esto lo voy a amar, sino que, o por esto lo voy a elegir y por esto lo voy a predestinar, sino que Dios simplemente, de su puro afecto, de su misericordia, Él llama y nos elige y nos predestina y nos pone aparte. Otra de las cosas que aprendemos cuando leemos Efesios 1, del 4 al 6 y el 9, es que nos reitera una y otra vez que no somos elegidos por nada bueno, no somos elegidos en base a nuestro mérito, sino que solamente por el afecto y la misericordia de Dios. Fe, arrepentimiento, perseverancia, receptividad son las cosas por las que muchos suponen que Dios nos escogería. Los principales detractores de esta elección incondicional dicen, no, Dios escoge a los hombres porque los hombres tienen fe, porque los hombres tienen la capacidad de arrepentirse de sus pecados, porque los hombres pueden perseverar en la fe, o porque los hombres están dispuestos a recibir al Señor. Y estas son las características que ellos dicen que lleva a Dios a escoger a los hombres. Sin embargo, los textos bíblicos nos dicen que estas características, fe, arrepentimiento, perseverancia, receptividad, son las cosas por las que muchos suponen que Dios nos escogería. Perdón, estas cosas son fruto de la elección. Es porque Dios nos eligió que nosotros podemos tener fe, podemos arrepentirnos, podemos perseverar en la fe, podemos recibir las cosas que vienen de Dios, porque Dios nos eligió. Y Jesús lo dice en Juan. Juan registra las palabras de Jesús cuando dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. A causa de esa elección es que nosotros ahora podemos tener fe, arrepentimiento, perseverancia y recibir las cosas que vienen por parte de Dios. Al ser frutos de la elección, no pueden ser condiciones previas, ¿sí? Porque dependen de la elección, es que posteriormente se dan. No es que estaban presentes antes y por eso Dios nos eligió, no, sino que porque Dios nos eligió, ahora podemos tener estas cosas. Algunas preguntas críticas. ¿Puede salvarse a alguien que no es elegido? ¿Qué me contestan? Alguien que me conteste menos el hermano, vamos a ver, menos el hermano Noé, menos el hermano, y menos el hermano Noé. Ni Alejandro tampoco. Vamos a ver, Lurbin. ¿Puede salvarse a alguien que no es elegido? No.
Eh, Excelente, bien, bien, así es. No puede salvarse alguien que no es elegido. Según lo leímos en la confesión y según lo que afirma el texto bíblico, todos aquellos que han de ser salvos ya están escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los que Dios elige y los que son abandonados en su pecado para llevar a cabo su propia destrucción? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre los que Dios elige y los que son ahí dejados en sus pecados para tener una destrucción final? A ver. ¿Diferencia entre lo que ellos son o diferencia entre lo que Dios hace? Sí, por qué esos que eligió y por qué no los otros que abandonó a sus pecados? ¿Qué es lo que hace la diferencia entre un grupo y el otro? Con unos quiso tener misericordia y con otros hacer perfecta justicia. Amén, amén. La diferencia entre uno y el otro es la misericordia del Señor. Dios tuvo misericordia de unos. Dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. La diferencia entre los que fueron elegidos para salvación y los que fueron abandonados en sus pecados es que Dios tuvo misericordia de ellos. Y gloria al Señor por eso, hermanos, porque eso nos muestra la grandeza de nuestro gran Dios. Ahora, ¿por qué es importante saber esto? ¿Por qué es importante saber esto? Porque no diferenciar entre estas cosas, hermanos, nos puede llevar a tener una idea errónea de la salvación. Nos puede llevar a estar enseñando un error que resulta terriblemente grave para todas las personas que están alrededor de nosotros o que son parte de nuestro círculo de influencia, porque les damos una falsa expectativa de salvación. Cuando nosotros no comprendemos esto, lo que andamos haciendo es enseñando que todos van a ser salvos, cuando en realidad la Biblia dice y reitera una y otra vez que únicamente son salvos aquellos que Dios eligió. Y a la gente no le gusta esto. El que enseña esto es terriblemente criticado y terriblemente rechazado y marginado, como estás mal, estás equivocado. Ese no es el Dios de la Biblia. Pero realmente nosotros vamos a encontrar que no tienen ningún argumento más que versos sacados de contexto y aislados para decir que todo el mundo será salvo. Y no todos van a ser salvos. Y esto lleva, mis hermanos, el promover estas cosas, lleva a que la gente tenga esa perspectiva tan desgastada y tan diluida del cristianismo. Porque aún los narcotraficantes se creen cristianos, aún muchas mujeres de dudosa reputación se creen cristianas al poner fotos provocativas en las redes acompañadas de un versículo bíblico, porque ellos piensan que ser cristiano y ser salvo es para todas las personas. No importa si vivan una vida desordenada, no importa si viven sin temor del Señor y sin guardar sus leyes, con tal que citen de vez en cuando la Escritura y que crean en que hay un Dios ahí arriba que controla todas las cosas, entonces con eso es suficiente. Pero nunca se han arrepentido de sus pecados. En primer lugar, nunca han nacido de nuevo. Nunca se han arrepentido de sus pecados y nunca han tenido fe en el Señor Jesucristo, sino que solamente en las cosas de aquí abajo y en las cosas que ellos pueden hacer por su propio esfuerzo.
Dios solamente es una idea bonita, o un cuadro en la pared, o una estatua a la que le prendemos velas todos los días para que nos vaya bien. Es únicamente un amuleto de la suerte. No es una persona. No es el dueño y señor de nuestras vidas, a quien le debemos obediencia, a quien le debemos reverencia, a quien le debemos santidad. Entonces es muy importante conocer esto, porque el concepto que nosotros tengamos acerca de la salvación va a determinar nuestra práctica de vida. Un concepto bajo de salvación nos va a llevar a pensar que cualquiera puede ser salvo. Con el más mínimo esfuerzo puede ser salvo. Y es más, sin ningún esfuerzo de vivir en santidad, de ser apartados para Dios, cualquiera puede ser salvo. Mientras que si tenemos un concepto elevado de la salvación y sabemos cuánto costó salvarnos, costó la muerte de Cristo, costó la sangre del Señor Jesucristo. O sea, no es cualquier precio. No hay nada en el mundo que pudiera habernos ganado la salvación. Y cuando nosotros entendemos el valor de ese sacrificio, nosotros vamos a entender que eso no puede ser para cualquier persona. Únicamente para aquellos que pueden estimar el valor de ese sacrificio. Y la única manera en que las personas pueden estimar el valor de ese sacrificio es que se les sea dado a conocer por el Padre. Que se les sea revelado por parte de Dios con una mente espiritual. Y esto es únicamente por esa elección eterna, por esa elección desde antes de la fundación del mundo. Otra razón por la que es importante saber esto es porque si nosotros tenemos ese concepto elevado de la salvación, vamos a saber que no todo el mundo es salvo, que no todo el mundo está en el cielo. Y mis hermanos, nuevamente les repito, esto es algo que es terriblemente impopular, porque el mundo está acostumbrado a que todas las personas que se mueren se van al cielo automáticamente, aunque hayan sido malos, aunque hayan sido terribles pecadores, aunque hayan sido blasfemos, aunque hayan hecho los peores delitos y pecados contra el Señor. A todo mundo, todos en todo lugar dicen, ay, pobrecito, ya se murió, pero lo bueno es que ahora está en un mejor lugar. Lo bueno es que ahora ya está en el cielo. Y eso es una gran mentira que contradice la Escritura. Si esa persona fue mala, si nunca se arrepintió de su maldad, esa persona no está en el cielo. Nosotros no podemos estar afirmando que una persona que no conoció a Cristo y que no quiso nada con Dios en esta vida, está en el cielo. Es incorrecto decir, afirmar y dar la seguridad de que cualquiera que se muere se va al cielo. Porque no es eso lo que nos dice la Escritura. No erréis, dice Pablo, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los maledicientes, ni los borrachos, ni cosas semejantes heredarán el reino de Dios. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Y aunque yo puedo caer mal por decirlo, tengo que ser fiel a las Escrituras. Una persona que no ha nacido de nuevo no puede heredar el reino de Dios. Y eso le dice Jesús a Nicodemo también. Entonces nosotros no podemos ser ligeros en decir, ay, se murió, pobrecito, pero era buena gente. Y por ser buena gente está allá en el cielo. No, al cielo no se va por buena gente. Lo siento si eso te ofende. Lo siento si eso choca con tu Dios inventado. Pero el Dios de las Escrituras no dice eso.
Y cuando nosotros valoramos esta doctrina de los elegidos y lo que costó que Dios hiciera esta elección y pagara por estos elegidos para que fueran salvos, nosotros vamos a estar comprometidos con enseñar esta verdad a todo el mundo. De manera de que no haya ni una sombra de duda de que aquellos que el Señor escogió van a estar juntamente con Él. Y a los que no, pues van a ser abandonados en sus delitos y pecados hasta llegar a ese estado de condenación eterna. Entonces, mis hermanos, es importante saber esta doctrina de la elección. Es importante saber esta doctrina de la predestinación, porque nos evita que estemos promoviendo estas falsas enseñanzas que le da a la gente falsas expectativas de salvación y que degenera o diluye el mensaje del evangelio y la efectividad de la doctrina del Señor. ¿Por qué hay tanta gente que tiene una tan baja estima del cristianismo? Porque todos los cristianos, todo el mundo evangélico hoy día pone tan fácil las cosas, pone tan fácil la vida cristiana, que todo el mundo piensa que haciendo lo mínimo puede ser salvo. Y no es así. También nos lleva a promover un evangelio basado en obras. Usted puede ser salvo también. Solo acepte a Cristo y ponga su fe en Él, como si solo fuera de llenar estos requisitos. Lo único que tengo que hacer es aceptar a Cristo. Bueno, lo acepto. Lo único que tengo que hacer es poner mi fe en Él. Bueno, entonces voy a poner mi fe en Él. Hoy pongo mi fe en Él. ¿A dónde le firmo? Bueno, mire, le firmo acá de que pues pongo mi fe en Él. Momentito. Como Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Tú puedes decir que aceptas a Cristo, puedes hacer la oración del pecador, puedes decir que pones tu fe en Él. Pero si no has nacido de nuevo, si el Señor no ha hecho una obra espiritual de regeneración en tu vida y en tu corazón, tú puedes decir todo lo que quieras, que aceptas, que haces la oración del pecador, que pones tu fe en Él y todo. Pero únicamente el fruto de tu vida va a evidenciar si tu profesión de fe es verdadera. Venir a la salvación no es llenar ciertos requisitos. Venir a la salvación no es cumplir con una lista de ítems. Venir a la salvación primeramente es una obra espiritual que viene de parte de Dios, que obra el Espíritu Santo en nuestro corazón. Entonces, aquí es donde tenemos que corregir muchos errores que nosotros cometemos a la hora de evangelizar. Porque nosotros vamos a evangelizar y andamos bien preocupados por quién va a tomar una decisión para creer en Cristo. Para que cuando lleguemos de regreso a la iglesia, podamos decir, 10 personas aceptaron a Cristo. 10 personas hicieron una profesión de fe. Y realmente, mis hermanos, la palabra nunca nos manda a nosotros a ser convertidos. La palabra nos manda a nosotros a anunciar el evangelio. La palabra nos manda a nosotros a predicar las buenas nuevas. No nos manda a ser convertidos. ¿Por qué? Porque la conversión depende del Señor. El que se convierta depende del Señor. Ya lo leímos nosotros cuando dice Pablo, que le dice el Señor a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. La conversión, el nuevo nacimiento es una obra espiritual. Entonces, en vez de estar diciéndole a la gente que haga una oración de arrepentimiento y fe como la oración del pecador,
motivemos y exhortemos a las personas a orar al Señor, que le permitan hacer de nuevo. Señor, obra en mí el milagro del nuevo nacimiento. No sé cómo lo vas a hacer, pero permíteme nacer de nuevo. Ese tiene que ser el clamor de nuestro corazón. Pero estas cosas no pasarán porque nosotros oremos o porque nosotros lo querramos, sino que va a ser de acuerdo a la misericordia que el Señor tenga de nosotros. Como cristianos tenemos que ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Pero los convertidos van a venir cuando el Señor mande su Espíritu Santo y haga la obra del nuevo nacimiento. Es por eso que no debemos olvidar que aún el evangelismo es una obra espiritual que nosotros tenemos que encomendar al Señor para que la gente pueda creer a nuestro mensaje. Y debemos orar antes que evangelizamos, que el Señor pueda usar estas palabras como el instrumento para traerlos a la fe, para crear en ellos el nuevo nacimiento. Y de ahí lo demás se lo dejamos al Señor. El Señor obra en la vida de cada persona. Nosotros no somos llamados a estar haciendo convertidos. Nuestro llamado es predicar el evangelio, predicar la salvación. Así que, mis hermanos, esta doctrina de la predestinación, según el decreto de Dios, es muy importante para que no estemos enseñando doctrinas de error. Ahora, hablemos un poco acerca de la voluntad de Dios y estas dos palabras que vimos en los versos que estudiamos al principio. El consejo secreto y el beneplácito de su voluntad. ¿A qué se refiere eso? La voluntad de Dios en la Escritura puede referirse a dos cosas. En primer lugar, el consejo secreto y en segundo lugar, el beneplácito de su voluntad. Ahora le explico por qué son diferentes estas dos. El consejo secreto es la voluntad decretiva de Dios. Secreto, porque como vimos en las clases anteriores, la evidencia bíblica, el texto bíblico nos dice a nosotros, ¿quién puede conocer la mente del Señor? ¿Quién le dio consejo al Señor? Nadie puede conocer lo que hay en la mente del Señor. Su voluntad es secreta. Esta es la voluntad decretiva de Dios. La voluntad decretiva de Dios es lo que Dios ha determinado según su decreto en su soberana voluntad allá en la eternidad. Ninguno de nosotros estuvo allá con el Señor para saber qué fue lo que el Señor decretó. Entonces este decreto es secreto, por eso se conoce como el consejo secreto. Es la voluntad decretiva de Dios. Cuando hablamos del beneplácito de su voluntad, esta es la voluntad perceptiva de Dios. Eso quiere decir lo que Dios ha mandado que el hombre debe hacer. ¿Sí? La ley del Señor es esta voluntad perceptiva de Dios. Expresa este beneplácito de su voluntad. ¿Qué significa beneplácito? No le tenga miedo a esa palabra, es solamente lo que hace sentir bien a Dios por cumplir su voluntad. ¿Y qué hace sentir bien a Dios por cumplir su voluntad? Que los hombres obedezcan a su ley. ¿Cómo podemos saber nosotros lo que a Dios le agrada que hagamos? Por medio de la ley. ¿Por qué? Porque la ley expresa su voluntad perceptiva, lo que Dios ha ordenado que el hombre debe hacer. Y esto lo vemos nosotros en, por ejemplo, Deuteronomio 29:29. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Esto habla de la voluntad decretiva. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Lo que el Señor reveló a través de
La ley es el beneplácito de su voluntad, es cómo agradarlo a Él, cómo agradar su voluntad a través de lo que Él quiere que nosotros hagamos. ¿Sí? Las cosas secretas es lo que Él decretó allá en la eternidad, su voluntad secreta de las cosas que iban a pasar, de todo lo que iba a pasar en el mundo, mientras que la ley que Él ha revelado para que nosotros obedezcamos, para que nosotros cumplamos, para que nos vaya bien en la vida, esa es su voluntad perceptiva. Las cosas que Él ha revelado para nosotros, para que nosotros cumplamos y obedezcamos. Entonces, como vemos esto en la práctica, por ejemplo, en Génesis 50:20 con los hermanos de José. Los hermanos de José cumplieron la voluntad decretiva de Dios al venderlo a Egipto. Por supuesto, ellos no podían saber cuál era la voluntad decretiva de Dios, porque solamente Dios conoce su voluntad decretiva, ¿verdad? Pero ellos, el hecho de que estas cosas sucedieron, o de que estas cosas pasaron, obedece a que era el decreto de Dios. Entonces, los hermanos de José cumplieron la voluntad decretiva de Dios cuando lo vendieron a Egipto. Pero ahora, si hablamos de la voluntad perceptiva, esa es otra historia, porque ellos violaron la voluntad perceptiva de Dios al hacerle mal a su hermano. La voluntad decretiva de Dios no es nuestra regla de conducta. Nosotros no nos conducimos en esta vida porque conocemos el decreto de Dios. El decreto de Dios es lo que determina todo lo que va a pasar, pero nosotros no podemos obedecer al decreto de Dios conscientemente porque nosotros no conocemos cuál es el decreto de Dios, sino hasta que este decreto ha pasado. La única regla para nuestra conducta es la ley de Dios o su voluntad perceptiva, porque Él la ha dado a conocer a nosotros para que nosotros sepamos qué es lo que Él quiere y qué es lo que lo agrada a Él. Entonces, esta voluntad perceptiva es nuestra única regla de conducta y la encontramos en la ley de Dios. Así que, hermanos, ese es el final de nuestro estudio. Hay algunas preguntas por acá. Dicen, si un cristiano sufre de tristeza todos los días y decide que ya no quiere estar en este mundo y quiere irse ya al cielo, entonces lleva a cabo su suicidio para tener felicidad en el cielo. Hecho esto, ¿irá al cielo o al infierno? Creo que necesita nacer de nuevo, necesita conocer al Señor para poder experimentar el gozo verdadero. El verdadero nacimiento en el Señor tiene que traer un cambio a su vida. No es solamente de que ahora creo en Dios, puse mi fe en Él y ya todo está bien, pero me sigo sintiendo triste. No, esa decisión o esa acción de poner su confianza en Cristo tiene que impactar toda su mente, todo su corazón, y todo lo que Él hace es básicamente una nueva criatura. No puede estar habitando en esa tristeza y habitando en esos sentimientos, negativos, en esos sentimientos de muerte, porque esa no es la voluntad de Dios para su vida. La voluntad de Dios para su vida es que viva una vida plena. Dice el Señor Jesucristo, yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Entonces, venir a Cristo y tener pensamientos suicidas es una contrariedad para la vida cristiana. No es compatible una persona que dice que ha venido a Cristo y que tiene pensamientos suicidas. Es una persona que verdaderamente no ha venido a Cristo, porque si hubiera venido a Cristo, pudiera entender el valor de la vida y pudiera tener el gozo que sobrepasa todo entendimiento que nos dice la Biblia. No es que siga en la misma tristeza, en la misma oscuridad, y que lo único que cambió es que ahora tiene un nombre diferente. Antes era emo y ahora es cristiano.
pero el estado de su alma es el mismo. Y a una persona que está teniendo este tipo de pensamientos, yo le diría, busca ayuda inmediatamente. No estás solo. Necesitas hablar con alguien. Y hay muchas personas en la iglesia del Señor dispuestos a escucharte, pero tienes que hablar. Los pastores estamos para atender a las personas con este tipo de pensamientos, pero no podemos saber qué pasa por la mente de cada persona. Necesitamos que alguien venga y nos diga qué es lo que está pasando. Diferente a lo que enseñan en las iglesias pentecostales, que el pastor tiene un conocimiento sobrenatural para discernir todas estas cosas. No es cierto. Somos solo hombres y los afanes de la vida muchas veces, los afanes del ministerio, no nos permiten ver situaciones que quizás pudieran ser evidentes en la vida de un joven, en la vida de una persona cualquiera. ¿Verdad? Por eso te digo, no conocemos toda la verdad, no conocemos qué pasa en la mente o en el corazón de un jovencito, y es necesario que si alguien tiene este tipo de pensamientos, que se acerque al pastor y que le diga, que lo exprese. Lo peor que puede hacer es no decir nada, es callarse y pensar que su problema es tan grande que no tiene solución. Eso por un lado. Por otro lado, guardar tu mente y tu corazón de las cosas que miras y de las cosas que alimentas en tus ratos libres fuera de la iglesia. Tu mente, tu corazón debe de estar nutrido con contenido que te lleve a amar a Dios, a amar la vida, a amar las cosas. Desafortunadamente, todos nuestros medios ahora están más llenos de toda esta basura y toda esta chatarra que nos llevan a pensar que está bien que un joven se quite la vida para estar en el cielo con el Señor, porque este mundo no ofrece nada, y eso es una mentira. La mentira más grande de Satanás es hacernos creer que el pecado no es tan malo como aparenta ser. Pero la verdad de las cosas es que el pecado destruye, el pecado mata, pensando que somos salvos y que nuestra seguridad nuestra salvación está segura. Aunque nos suicidemos, nos va a llevar a una terrible y amarga, un terrible y amargo despertar al saber que no es cierto, que no estábamos listos para la salvación y que necesitamos otra oportunidad. Por eso es necesario hablar, por eso es necesario venir y confesar este tipo de pensamientos para buscar ayuda, para poder hacer algo al respecto. Tienes una solución, tienes una salida. El Señor nos dice que no nos ha dado una prueba más grande de la que no podamos soportar. Juntamente con la prueba, Él nos dará la salida. Hay una respuesta, hay una solución, pero lo que hay que hacer es hablar, poner a un lado la pena, poner a un lado los pensamientos de que una persona puede verme de menos, puede burlarse de mí. En situaciones como esta, tienes que romper el silencio, tienes que venir y hablar y decir estas cosas para buscar ayuda, porque solo no se puede. Y la iglesia del Señor, los santos, la asamblea de los santos, está hecha precisamente para eso, para enseñarle a todas las personas que son parte de la Grey que puedan caminar y andar juntos en las verdades del Evangelio de forma tal que le traigan alegría, que le traigan gozo, que le traigan placer. La vida cristiana no es solamente de hacer actividades rutinarias. Mi hermano, si fuera eso, yo sería el primero en tirar la toalla. Decir, no, hombre, si para hacer rutinas, mejor agarro una rutina en el gimnasio. Como cristianos tenemos que ser capaces de disfrutar esta vida, de disfrutar
este caminar cristiano. Dios lo ha dejado para nosotros, para nuestro deleite. Fíjense que ayer hablaba con los hermanos, con los pastores y con los líderes y les decía, ¿qué es lo que lleva a una persona a sostener su fe aún a pesar de los atentados contra su vida? Por ejemplo, estamos en el Medio Oriente y estamos la familia reunida a la mesa, teniendo nuestro culto familiar, y entran unos hombres armados y nos dicen, los vamos a matar ahorita mismo por estar invocando el nombre de ese Dios que no es el mismo Dios nuestro. Si quieren vivir, si quieren conservar sus vidas, nieguen a Dios y no los vamos a matar. Y entonces imagínense, está ahí usted con una pistola apuntando a su cabeza, tienen a su madre, tienen a su hermano, tienen a su padre, tienen a su esposa, tienen a todas las personas que usted ama, las tienen ahí con una pistola en la cabeza. La reacción natural de uno como humano es que uno no quiere que ellos sufran, no quiere que todo este trauma pase rápido. Y aún así, o sea, al ver que estas personas están sufriendo, ver que van a matar a mis hijos, ver que van a matar a mi esposa, que van a matar a todas las personas que yo amo y aún a mí me van a matar. Y lo único que tengo que hacer es decir, sí, el Dios en el que yo creo es un Dios falso. El verdadero Dios es Alá. Y esas personas, aún sabiendo que el martirio se puede acabar solo con que digan esas palabras, no importa qué tiene de malo si yo niego a Cristo. Aún así, en esa situación tan complicada y tan difícil, ellos deciden afirmar su fe en Cristo. ¿Por qué alguien puede decir, están locos? ¿Quién en su sano juicio haría esas cosas? Y mis hermanos, esta no es una situación hipotética, no es un cuento que yo me estoy inventando. Son cosas que pasan a diario en Medio Oriente, pero que nosotros no nos damos cuenta y no estamos apercibidos de con cuánta frecuencia sucede. Pero esta gente está dispuesta a morir, ellos, sus esposas y sus hijos, con tal de retener firme la profesión de su fe. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que hace a estas personas, aún frente al peligro, afirmar la fe en el Señor? El deleite que ellos tienen en el Señor. Saben que si niegan al Señor y siguen con vida, eso va a ser mucho más amargo y mucho más triste que si perdieran la vida. Y ellos pueden afirmar como Pablo, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero lo que hace a esas personas afirmar la fe, aún de cara al peligro, es el deleite que tienen en su vida cristiana y en saber que Jesucristo es su Señor. Todos los cristianos deberíamos de experimentar ese deleite. Estamos nacidos de nuevo. Si hemos nacido de nuevo, deberíamos de tener ese deleite. Y si alguien no lo puede sentir, si alguien no puede percibir esa realidad en su vida, que la vida cristiana es un gozo, no es tristeza, entonces esa persona necesita nacer de nuevo. Primera de Juan 4:18 creo que es. Déjenme verificar acá. Primera de Juan 4:18. Sí, aquí está. Quiero compartírselos rápidamente para que lo leamos.
En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Sí, cuando nosotros amamos al Señor, el amor al Señor echa fuera todos esos sentimientos contrarios, negativos y ajenos a la vida cristiana. El amor al Señor tiene que ser capaz de echar fuera nuestros pensamientos suicidas, nuestros temores, nuestras incredulidades, nuestra falta de fe y todas las cosas que están mal en nosotros, que no reflejan el carácter de Cristo. Si nosotros no hemos experimentado esto, hermanos, no hemos nacido de nuevo. Y una persona que se dice ser cristiana y está teniendo este tipo de pensamientos, yo le digo, te es necesario nacer de nuevo. Necesitas nacer de nuevo, urgentemente. Así que yo te urjo, te encarezco delante del Señor Jesucristo y de sus santos ángeles, que puedas rendirte al Señor en oración y pedirte que haga el milagro del nuevo nacimiento en tu corazón. Así que a la persona que estás aconsejando acerca de eso, puedes decirle esas cosas. Puedes decirle que hable con su pastor. Si no es cristiano, sino que si no se congrega en una iglesia, que busque ayuda en una iglesia bíblica. Invítalo a la iglesia, llévalo a Estandarte de Verdad. Habla conmigo y pídele que aparte el tiempo para hablar conmigo el domingo. Y podemos hablar acerca de estas cosas. Pero tiene que saber que no hay solo, que hay solución. Que esos pensamientos no están bien porque no reflejan la voluntad del Señor para su vida. Como te digo, el Señor dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, no para que se suiciden para ir al cielo. Así que ese es el consejo que yo puedo darle a una persona que piensa así, mi amado. Bien, quiero saber si hay alguna otra pregunta con respecto al tema. Pues con respecto a eso último que dijo, Uh-huh. ¿verdad? De que no es un fruto del espíritu la ganas de suicidarse, ¿no? Obviamente, pero estaría mal también eh, desear, por ejemplo, ya que ya venga Cristo, que uno pues tal vez no, no quitarse la vida, ¿verdad? Pero morirse tal vez pronto. ¿Es eso caer también en pecado? No, mi hermano, creo que no es eso, ¿verdad? Pablo anhelaba estar con el Señor. Creo que el deseo y la esperanza más grande de todos los cristianos tiene que ser estar con el Señor. Imaginarnos esa vida después de la muerte es algo glorioso, pero tenemos que tener también la convicción de que estamos acá para cumplir con un propósito. Y Pablo le dice a los hermanos, ¿verdad? Que yo ya días me hubiera ido, pero a causa de ustedes tengo que quedarme todavía un tiempo más aquí en la tierra, ¿verdad? Y bueno, si tengo que vivir, voy a vivir para Cristo. Y eso también trae gozo. Vivir para Cristo, no hay nada más hermoso que vivir para Cristo. Asimismo, morir es ganancia, en el sentido de que ya no tendremos ningún tipo de tribulación, ni angustia, ni ninguna calamidad, ni ninguna situación que experimentamos aquí en este mundo, pero que ese momento sea cuando el Señor lo decida, cuando el Señor así lo quiera. ¿Verdad? Y Pablo expresaba también a la iglesia, Maranata, ven pronto, Señor. Ese es el deseo y el sentimiento de cada cristiano.
pero no provocar la muerte. Y aquí hay otra cosa que tenemos que decir, hermanos, porque también se tiende a romantizar el martirio, y creo que eso está malo. Hay hay un testimonio muy hermoso que a mí siempre me ha impactado bastante, que es del que fue director de Frontline Missions, que dice que a él le tocó ir a reconocer los cadáveres y los cuerpos de muchos misioneros que fueron asesinados en el cumplimiento del deber. Y él dice como muchos cristianos dicen y romantizan esa idea de que vamos a ir a las naciones, vamos a hacer misiones y vamos a ir a entregar nuestras vidas por causa del evangelio. Así como aquel chinito que fue asesinado en la isla Sentinel por imprudente, ¿verdad? Porque había una ordenanza del gobierno de que no tenían que acercarse y alterar el orden en esta isla. Y este hombre fue imprudentemente a meterse ahí, pese a todos pese a todos las advertencias del gobierno, ¿verdad? Y irremediablemente su final fue la muerte, y es una muerte insensata. Eclesiastés nos dice también insensato. ¿Por qué has de morir antes de tiempo? Quiero leerle ese versículo, porque es muy importante. Es Eclesiastés 7:17. Eclesiastés 7:17. Vamos a ver. Vamos a compartirlo acá. Eclesiastés 7:17. No hagas mucho mal ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Miren qué tremendo. Quiere decir que hay un tiempo que Dios ha estipulado para que nosotros vivamos en esta tierra. Y hay un tiempo en el que el Señor ha determinado cuando nosotros hemos de morir. Y cuando llegue ese tiempo, ni aunque nos apartemos, no nos vamos a poder quitar de esa voluntad de Dios. Y entonces, querer morir antes de nuestro tiempo es ir en contra de la voluntad perceptiva de Dios de la que venimos hablando. Aquí tenemos Apocalipsis 22:17. El espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, el que tiene sed venga, y el que quiera tome el agua de vida gratuitamente. Sí, el anhelo de todo cristiano porque el Señor venga, ¿verdad? Pero si un versículo puede ser de exhortación a tu vida, es este de Eclesiastés 7:17, insensato, ¿por qué has de morir antes de tu tiempo? El querer morir antes del tiempo que el Señor ha estipulado es ir en contra de esa voluntad perceptiva que Él tiene para nosotros. Dime, Alejandro. Que a mí, pastor, me llamó la atención cuando leía los evangelios, me llamó bastante la atención que Jesús mismo se escondía y se iba por otros lugares cuando se daba cuenta que lo andaban persiguiendo y que querían prender, pues, o sea, era al prenderle fuego. Entonces, o sea, eso me puse a pensar que cuando llegué en esos tiempos aquí a Latinoamérica, que uno igual va a tener que buscar evitarlo, pues, a toda costa. Claro. Y Jesús mismo reconocía el tiempo que el Padre había estipulado para que Él fuera entregado. Y frecuentemente les decía a los apóstoles, mi tiempo aún no ha llegado. Mi tiempo aún no ha llegado. Entonces Jesús estaba sujeto a la voluntad de Dios en cuanto a su vida. Y aún la noche antes de su muerte, Él está en el huerto de Getsemaní orando, Señor, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mis hermanos, el Señor tiene el poder de la vida y la muerte. Nuestra vida está en sus manos y el tiempo de su muerte, de nuestra muerte también. Entonces debemos de confiar en su voluntad
y confiar en sus caminos para que Él lleve a cabo su propósito en nosotros, cuando Él quiera, conforme a lo que Él ha decretado, conforme a su voluntad decretiva y a su voluntad perceptiva. Amén y amén. Vamos a terminar esta noche, mis hermanos, por motivos de tiempo. Y quiero pedirle a mi hermano Gerard si puede despedirnos en oración. Señor amado, gracias, Padre, por este momento, Señor, que tuvimos aquí de tu enseñanza, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por todos nuestros miembros, Señor. Y pedimos, Padre, que sigas edificando nuestras vidas, Señor, y que sigamos, Señor, utilizando tu palabra, Padre, para cambiar nuestra forma de ser, Señor, y poder, Señor, también defender tu palabra ante el engaño de los demás. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.